Hola, hola, mi nombre es Karin Shaira Coronel Casas, soy estudiante de la Universidad de Aquino, Bolivia, de la carrera de Liderazgo Pastoral y voy cursando la materia de Hechos. Bueno, comenzando a hacer una descripción muy general de lo que fuimos avanzando a lo largo de esta materia, podemos decir que la historia de la Biblia consta de dos grandes partes, contenidas en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Respectivamente, la porción del Nuevo Testamento naturalmente se divide en dos divisiones: la historia del Evangelio o la vida de Cristo desde su nacimiento hasta su ascensión y el cierre del canon. La historia apostólica puede nuevamente subdividirse en dos partes: una narración conectada que se extiende desde la ascensión de nuestro Señor Jesucristo hasta el segundo año del cautiverio de Pablo en Roma, y un conjunto de declaraciones separadas, incidentes esparcidas por los otros libros del Nuevo Testamento. Y nos vamos a hacer una pregunta: ¿cuál fue el evento principal del libro de Hechos? Y vamos a poner como evento principal la ascensión de Cristo, porque si no hubiera pasado, no hubiera venido el Espíritu Santo sobre ellos. También con otro evento importante, la venida del Espíritu Santo. Nos vamos a hacer una pregunta: ¿cuál será el primer libro del Antiguo Testamento? Muchos pueden decir Mateo, pero no. El libro de los Hechos es el primer libro escrito del Nuevo Testamento. En los 4 evangelios se habla algunos aspectos de la ley. Y vemos que Hechos es un libro transitorio. Vemos a creyentes que tienen el Espíritu y otros que no tienen el Espíritu. Hechos nos presenta una iglesia perfecta. Eso no es su fin, más bien representa una iglesia infantil que está creciendo. No está santificada, surge en las primeras décadas de la iglesia. Continuando, para Lucas, Hechos será su segundo volumen. Esto fluye de una manera muy natural. Dios es el autor, el personaje. Muchos cuestionaron la canonicidad del libro de Hechos, pero se ajusta perfectamente. Vamos a tener 4 partes. 1. Origen profético o compañero cercano de un apóstol. 2. Aceptación universal del libro carta. 3. El uso litúrgico de la escritura. 4. El mensaje no contradictorio y consistente del libro. Estos criterios se ajustan a Hechos. Bajo qué circunstancias se escribió y qué tiempo narra el libro de Hechos. Vemos ministerios de Pablo, Pedro y hay otros datos históricos que podemos ver en el libro. Vamos a comenzar haciendo un resumen desde el título. Argumentan que no deberían de llamarse Hechos de los Apóstoles, sino Hechos del Espíritu Santo. Y vemos que un autor llamado F.F. Bruce dice que el porqué en el sentido apologético. Fue en la iglesia primitiva que esta segunda parte fue escrita. De los escritos de Lucas recibió el título de Hechos de los Apóstoles. El libro describe el hecho de más de 2 apóstoles: Pedro de 1 al 12 y Pablo de 13 al 28. Hechos, y algunos ya lo llaman, deberían de ser Hechos de Pedro y Pablo. Otros títulos sugeridos a este libro: los Hechos del Espíritu Santo. Otros dijeron los Hechos de Pablo. Otros la autobiografía del Espíritu Santo. Otro a los amados de Dios, por lo de Teófilo que dice ahí. El libro es una obra apologética llena de cosmovisiones, defensa de las afirmaciones de la verdad y de la fe cristiana. El escritor, también hubo algunas controversias de quién fue el escritor, pero nosotros lo ponemos que es Lucas. Escribió los 2 volúmenes en rollos. 1 relató del Evangelio de Cristo y 2 el libro de los Hechos. Ambos libros tienen el mismo destinatario, Lucas 1:1, dirigidos a un griego, Teófilo. Vamos a ver las características del libro. Vemos que no está hablando a una iglesia bien estructurada. Vemos que son los comienzos de la iglesia neotestamentaria. Son los comienzos. Da la prominencia a la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es prometido, es enviado, bautiza a los que creen en Cristo para formar la iglesia y repetidas veces llena a los creyentes. ¿Qué significa la llenura del Espíritu Santo? Ya que surgen posturas acerca del bautizo. Entonces, en repetidas veces se llena a los creyentes, se aporta a los misioneros. Ahí está Pablo, Bernabé, hasta 50 referencias del Espíritu Santo y se lo menciona más que en otros libros. En otro punto, es un libro de comienzos. Tenemos que tener en cuenta de qué está hablando. Hay un nuevo énfasis que se hace: es la gracia de Dios. En otro punto, es un libro de esperanza y gozo. El Cristo que fue resucitado ahora está en los creyentes, a los que ahora Cristo les da la esperanza de su propia resurrección y la esperanza de verlo otra vez, la esperanza del reino.
gozo. Cuando predicó en Samaria, los habitantes estaban gozosos. Los creyentes de Etíope siguió su camino gozoso. Pablo y Silas cantaban en la prisión. En otro punto, es una obra apologética, se basa en la defensa del evangelio. Es una confrontación que vemos de culturas y que se da de lo que estaba sucediendo antes de los libros de los hechos. Esto es el mover del Espíritu Santo. Ahora se da esa confrontación, una obra tremendamente apologética que vemos en el libro de los Hechos. Como siguiente punto, es un libro de actividad misionera. Es un libro de transición del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, el judaísmo al cristianismo, de una religión interna, de un contexto nacional a otro nivel. Tenemos que ver las particularidades. Por ejemplo, muchos tomamos doctrinas acerca del bautismo y dijeron que si se tiene, ¿cómo se debería? Se tienen que bautizar las personas solo en el nombre de Jesús, porque en Hechos está, pero no está dando autorización a la iglesia que haga eso. Si no se está en el libro de Hechos, Pedro les está diciendo a los judíos que ellos deberían bautizarse en el nombre de Jesús porque ellos mismos hicieron crucificar a Cristo. Repitiendo algunas de las cosas ya dichas, es un libro transitorio, no es normativo para la iglesia, sino que transitorio, y se arreglan varias cosas. Y fuimos viendo a lo largo de esta materia varios puntos, en los cuales ciertos puntos fueron especificados en esta presentación. Gracias por su atención.